¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Agradezco al Colegio de Profesionales de la Salud Mental en México por la invitación a este gran evento que lleva por nombre Construyendo Mentalidades Sanas, Transformando Realidades. Y en este segmento les voy a platicar un poco acerca de la salud mental en relación con la trata de personas, un tema muy importante, muy relevante, que en ocasiones ni siquiera los propios abogados conocemos a detalle. La intención de este colegio precisamente es conocer esa transdisciplinariedad que tenemos en todas las áreas que tienen que ver con salud mental, no únicamente psicología, sino que hay otras áreas, incluyendo también el derecho, y que bueno, en el marco del festejo del Día del Abogado, hacemos esta plática para concientizar precisamente a ese gremio de los abogados que hay mucho más que hacer, hay mucho más por conocer en este tema de la salud mental, y por ello me voy a permitir compartirles una presentación para irnos guiando en esta plática. Bien, pues el tema es la salud mental en la trata de personas, un enfoque político criminológico en México, porque es una cuestión que abarca varios fenómenos, el fenómeno social, el fenómeno de la salud mental, el modelo de la política criminológica en México, saber dónde estamos, tanto en temas de salud mental como en este tema específico de la trata de personas. Bien, pues empezamos comentando lo que es la salud mental tal cual, un concepto muy genérico, pero que debemos aterrizar para esta plática. Es un estado de bienestar o equilibrio, también que debemos tener en entorno sociocultural, reconociendo habilidades y capacidades para hacer frente al estrés normal de la vida, a todo aquello que nos genera no únicamente estrés, sino ansiedad, depresión y algunas otras situaciones que obviamente merman esa salud mental, tanto a nivel personal como a nivel sociedad. Trabajan de forma productiva y fructífera y además contribuyen en sus comunidades. Esta es una cuestión muy importante, la contribución de nosotros como profesionales de la salud mental en las diversas comunidades. ¿Qué factores afectan a la salud mental? Pues son muchos, a pesar de que estamos trabajando incesantemente a través de este Colegio de Profesionales de la Salud Mental en México, los distintos capítulos de este colegio y también en particular todos aquellos quienes estamos agremiados, pero sobre todo comprometidos con este tema de la salud mental. Pues afectan respecto de la inseguridad e inmadurez, también en el estrés, cambios sociales, riesgos de violencia, que es un tema también muy importante, la prevención de la violencia y la delincuencia a través de diversos proyectos o programas de la salud mental que implementamos también a través de las organizaciones civiles, problemas que afecten la salud física. Esa es una cuestión muy notoria y también algo muy común actualmente. Muchas enfermedades, hay gente que no lo sabe, pues derivan precisamente de ese desequilibrio de la salud mental. Infoxicación, ¿a qué se refiere esto? Pues a veces tenemos muchísima información derivada de internet, de redes sociales o de algunas personas que no son expertas en estos temas, pero que también nos van confundiendo o mal informando respecto de lo que es la salud mental. Incluso surgen ahí algunas personas que sin tener una profesión están ejerciendo o usurpando esa profesión, engañando a la gente y pues sobre todo no aportando algo a esta cuestión del bienestar de la salud mental. Y de ahí viene pues esta cuestión que vemos de la caja china, la televisión y las redes sociales. Mucha violencia, muchas cuestiones que desencadenan aspectos endógenos y exógenos para la cuestión de la violencia y la delincuencia también, no únicamente al exterior, sino también al interior. Vemos que en época de pandemia se suscitaron muchos problemas de violencia familiar, muchos problemas de divorcios, separaciones, etcétera, que precisamente se debió a esta cuestión de mala información, pero sobre todo a una falta de comunicación asertiva. Y esto, pues en muchas de las ocasiones también, por desgracia, pues lleva a las adicciones en sus diversas modalidades.
Parte fundamental, la educación. En la Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal tenemos como uno de nuestros pilares básicos la educación. Y esta educación comprende muchas ramas, muchas áreas, muchas actividades. Y en esta diapositiva vemos lo que es la evolución del conocimiento a la par de la evolución del ser humano. Vemos desde el Neandertal los avances que han tenido en base a las distintas posturas que vemos en la diapositiva. Y al final, hoy con esta esclavitud que tenemos de las redes sociales, pues llegamos también a esa misma postura. ¿Qué nos indica esta diapositiva? No únicamente la cuestión de las imágenes, sino que estamos involucionando, estamos regresando en este caso a una cuestión de esclavitud, de cerrarnos a la cuestión del conocimiento tal cual, a pesar de que hay mucha información en redes sociales, en televisión, cuestiones informativas y demás, y a pesar de que hoy podemos saber qué pasa en momento real al otro lado del mundo, pues estamos en esa involución del conocimiento, la cual también tiene que ver con ese choque de verdades y creencias. ¿Qué es lo que creo yo? ¿Qué es lo que creen los demás? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es la verdad de los demás? Y esto pues nos sirve también para conjuntar esta cuestión en base a la comunicación asertiva, la generación de diversos conocimientos y saberes. Muy importante también que esta parte de la educación de calidad la estamos trabajando al tenor de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso hablamos del objetivo de la educación de calidad, que se refiere a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, además de promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos. Aquí pues también atendiendo al lenguaje incluyente, al lenguaje inclusivo, pero sobre todo la obligación del Estado para proporcionarnos y proveernos de esta educación de calidad, que también es el cimiento de la salud y el bienestar. Si tenemos una educación en salud mental, una educación en temas de salud física, pues precisamente podemos llevar una vida productiva y saludable, pues cada individuo también está obligado a poseer los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades y distintas patologías, también para estudiar cómo es debido los niños y los adolescentes necesitan una alimentación adecuada y gozar de buena salud. La nutrición, la salud mental, la salud física, el ejercicio, el deporte, la sana alimentación, son factores para que en su conjunto pues podamos tener esta buena educación y salud mental. Otro pilar también es el bienestar. Requerimos ese bienestar a través de trabajar nuestra salud mental y esto pues lo podemos llevar a cabo a través de varias cuestiones. Primero, experimentación de salud, felicidad y prosperidad, que incluye también el contar con una buena salud mental, sentirse altamente satisfecho con la vida, con lo que hacemos, con lo que somos, con lo que tenemos, pero sobre todo también con lo que damos. Tener un sentido de significado o propósito. ¿Cuál es nuestro sentido o propósito en la vida? Hoy en día muchos adolescentes están sin rumbo, independientemente de esta cuestión de la pandemia, que muchos adolescentes se perdieron esa fase de la secundaria o esa fase de la preparatoria, del bachillerato, pues también los deja en una cuestión de incertidumbre. Capacidad para manejar el estrés, ya se los mencionaba, no únicamente el estrés, sino también la ansiedad, la depresión y muchas otras situaciones que afectan nuestra salud mental y por ende también la salud física. El sentirse bien, no únicamente de manera transitoria, porque a veces retomaremos también este tema de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Pues es un estado transitorio de bienestar. ¿Qué tan transitorio puede ser? Pues tan transitorio como nosotros mismos lo podamos generar. Entonces, esto tiene que ver sin duda con una buena salud mental. Por eso es importante acudir con los expertos, acudir con los especialistas para que podamos tener esta salud mental tan anhelada por mucha gente. ¿Qué implica el bienestar? El bienestar pues se divide también en bienestar físico, cognitivo, emocional, social, espiritual,
pero también profesional, es decir, también los profesionistas, los profesionales, debemos de gozar de buena salud mental. En el caso de los abogados, hay ocasiones en que nos enfrascamos en los asuntos y que incluso si el conflicto es mínimo, pues nos empeñamos a que el conflicto se haga cada vez mayor, con el pretexto o la exigencia de cobrar más honorarios, que eso se deriva en una cuestión deshonesta y obviamente alejado del sentido de la justicia. En el caso de profesionales de la salud mental, pues repito, hay gente que usurpa profesiones, que no tienen el conocimiento, el entrenamiento, pero mucho menos la experticia en estas áreas. Entonces, esta cuestión de responsabilidad también nos ayuda al bienestar y esto deriva obviamente de la educación. Y de manera más concreta hablaremos también de la educación y el bienestar como objetivos prioritarios de desarrollo sostenible. Esto derivado de la Agenda 2030, de la cual México es parte, de la cual, por ende, México, a través del gobierno y sus diversas instancias de poder, tienen esta obligación de garantizarnos y proporcionarnos lo referente a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El enfoque de educación para la salud y el bienestar, algo que también es un proyecto que estamos implementando desde las organizaciones civiles y por lo tanto también del Colegio de Profesionales de la Salud Mental, se refiere a desarrollar esas competencias para la vida, estos aprendizajes y saberes que desgraciadamente en el sistema educativo nacional, es decir, el sistema institucional que nos brinda el gobierno, no tenemos estos temas o estos 10 segmentos. El amor como fenómeno biológico, cultivar la ternura, la caricia, algo esencial para el afecto y el amor, la cordialidad, el cuidado, la gentileza, la compasión, el festejar, porque la vida tiene un sabor delicioso, el rito y el juego, también el humor. Esto también lo podemos trabajar en escuela para padres, temas en los cuales los profesionales de la salud mental tienen una gran inclusión, pero sobre todo un gran compromiso y responsabilidad para poder manejar estos temas a través de distintos talleres de escuela para padres que damos o que podemos dar precisamente en distintos sectores de la población, en escuelas, en parques, en todos aquellos lugares en los cuales podamos reunir padres responsables para tener hijos saludables respecto de los temas de salud mental. Y bueno, esta temática general de lo que es la salud mental o lo que debe ser la salud mental en general, también nos lleva a esta reflexión de manera particular. Este mes, concretamente el 30 de julio, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un tema que nos ha lastimado muchísimo como sociedad, como familia, como país, pero también vemos que en la comunidad internacional esto ha mermado precisamente en situaciones nada benéficas o en situaciones que nada nos dan por lo menos un sentido de tranquilidad y mucho menos de felicidad. Como datos generales, pero también muy importantes, vemos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública en abril de 2021 hace un reporte en el cual nos dice que abril de 2021 fue el mes con más incidencia en trata de personas en México, reportando a 62 personas víctimas de trata. Obviamente también sabemos que estas son las cifras oficiales y que desgraciadamente las cifras negras de la criminalidad no son conocidas, pero atendiendo al consejo o a la expresión de varios expertos en estos temas, nos dicen que por lo menos las cifras oficiales son rebasadas por las cifras negras en una potencia de 3 veces. Es decir, aquí estaríamos hablando de casi 200 personas de las cuales fueron víctimas de trata en este mes, que según las cifras oficiales fue el mes donde hubo más
personas de incidencia en trata de personas en el país, superando cifras mensuales de los años 2020, 2019 y 2018. Un tema también de gran interés, que las niñas de entre 13 y 17 años de edad representan uno de los grupos más susceptibles a ser víctimas de trata en su modalidad de prostitución u otras formas de explotación sexual, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia de la Ciudad de México. 4,774 víctimas de trata entre enero de 2015 y febrero de 2021. Cifras exorbitantes que si las actualizamos conforme a las cifras oficiales, esto también se va potencializando. Una cuestión que no ha sido, desgraciadamente, un tema prioritario para las políticas públicas y para las autoridades encargadas de combatir este tipo de delitos. Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, las entidades con mayor número de reportes por trata de personas en este periodo de 2018 a 2021. También con tristeza, pues sabemos que México es un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado. Tenemos una ley llamada para prevenir y sancionar la trata de personas, una ley que tiene competencia a nivel federal. Es importante que ustedes la puedan conocer, el contenido completo respecto a este tema específico, donde nos habla de muchas cuestiones del deber ser, es decir, lo que debería ser, pero aquí vamos a analizar también lo que es y lo que tristemente estamos viviendo en esta sociedad actual. El objeto de esta ley nos dice que es la prevención y sanción de la trata de personas. Vemos que en aspectos de prevención realmente no hay mucho, o me debería decir que esta prevención es nula para este tipo de conductas. La protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas, pues vemos que desgraciadamente cuando alguien es víctima de trata de personas y logra escapar de sus captores o de estos tratantes, el Estado no tiene esta intención ni mucho menos nos garantiza estas cuestiones de asistencia, asistencia psicológica, asistencia médica, asistencia económica también, a pesar de que la Ley General de Víctimas, que también es de competencia federal, nos marca muchas medidas de protección y también muchas situaciones de ayuda. Hay un fondo para ayuda a víctimas de delitos y también de violaciones de derechos humanos, los cuales por desconocimiento pues no se ejercen y ese presupuesto ahí queda y no se reparte, no se distribuye, no se aplica a lo que tendría que ser en este caso de las víctimas de trata de personas. También nos dice que uno de sus objetivos es garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior. Esa garantía pues no la tenemos porque hay una inseguridad tremenda en todo el país, no únicamente por la cuestión de trata de personas, sino de la delincuencia en general. Vemos total impunidad, vemos la comisión de hechos delictuosos a plena luz del día en lugares públicos y vemos que simple y sencillamente no pasa nada. También importante mencionar que esta ley se aplica en todo el territorio nacional, entonces no únicamente las instancias federales, sino también las instancias estatales y municipales tienen esta obligación de combatir, pero sobre todo prevenir y sancionar este delito de trata de personas, que como ya lo mencionaba en diapositivas anteriores, es algo que va en crecimiento y que desgraciadamente no se ve un avance en la cuestión de por lo menos intentar prevenir y mucho menos minimizar la comisión de estas conductas. Importante saber también qué es la trata de personas, porque puede que tengamos alguna
nula información, es decir, que no sepamos realmente qué es la trata de personas, salvo algo que hemos escuchado en algún comercial, en televisión, en radio, o algo que hemos escuchado en alguna plática. Pero también precisamente esta ley para prevenir y sancionar la trata de personas en su artículo 5 nos dice que la trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, ya sea para sí o para un tercero, a una persona por medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejidos o sus componentes. Vemos entonces que este concepto como tal de trata de personas es bastante amplio. No es únicamente el secuestro o el engaño de una persona para llevársela a otro lugar y realizar, ya vemos aquí, varios tipos de actividades, no únicamente encaminados de manera específica a la cuestión sexual, sino vemos también la esclavitud o incluso la extirpación de órganos, tejidos o sus componentes. Esta es una cuestión muy grave porque también de aquí se deriva el tráfico de personas, el tráfico de órganos, tejidos y demás cuestiones, además también de la esclavitud, que decimos, bueno, si en nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos publicada desde 1857 y después la actual que nos rige de 1917, nos decía en su inicio en el artículo primero que en México no existía la esclavitud. Vemos que en la actualidad todavía se sigue generando este fenómeno, tal vez de manera distinta, pero a final de cuentas tenemos ese fenómeno de la esclavitud que no ha sido combatido, que las autoridades han hecho oídos sordos para poder combatir este grave delito. Entraremos también a los aspectos político-criminológicos de la trata de personas. También de la misma ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Cuestión muy interesante derivada de este análisis de la ley. Nos dice que el gobierno federal establecerá una comisión intersecretarial conforme a lo que establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para coordinar las acciones de sus miembros en la materia, para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual deberá incluir cuando menos las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito. Nos dice también que esta comisión estará integrada por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la hoy Fiscalía General de la República. Los fiascos de la política criminológica en México en relación al texto que les acabo de mencionar de la diapositiva anterior. El artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos dice que el presidente de la República podrá, mas no le pone la obligación y que debiera decir deberá. Aquí le deja a la potestad de esta persona. Podrá constituir comisiones intersecretariales para el despacho de asuntos en que deban intervenir varias secretarías de Estado o departamentos administrativos. Y vemos que derivado de ese podrá, pues simple y sencillamente esta relación intersecretarial no existe. Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos se publicó en el periodo de 2014 a 2018, es decir, estaba otro gobierno de otro partido, de otro color, y que bueno, independientemente de que se haya publicado el 30 de abril de 2014, a la fecha no se aplica. Hice esta investigación documental también en páginas oficiales del gobierno federal y vemos que no aparece este programa nacional y por tanto no se aplica, porque para este gobierno federal lo que sucedió antes de este periodo, pues simple y sencillamente
no sirve, y si servía, pues no lo van a aplicar porque es contrario a sus principios. También respecto de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, existe el reporte de un programa anual de trabajo de 2019, pero de 2020 a la fecha esto no existe. Esto está en la nada, esto que tiene que ver con la cuestión de la trata de personas en la política criminológica de México no existe, es letra muerta. También atendiendo, esta diapositiva es copiada de la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, donde nos habla precisamente de las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, y vemos que entre sus atribuciones y respecto de las comisiones y las conferencias que integran este Consejo Nacional de Seguridad Pública, simple y sencillamente no se menciona la trata de personas, como se menciona en la ley de prevención y sanción de la trata de personas. Es decir, nos están engañando, esto no existe, esto no es una voluntad política. Al gobierno no le interesa que la trata de personas se elimine. Respecto de la comisión intersecretarial que establece el artículo 12 de esta misma ley, nos dice que esta comisión deberá elaborar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y actualmente no existe. Desarrollar campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas. ¿Cuáles? Realmente no las hemos visto, no las conocemos, no existen. Repito, al gobierno no le interesa este tema, debiendo ser fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y los derechos humanos, con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es decir, estamos en una desprotección total. Y haciendo también una acotación, este tema de la trata de personas obviamente afecta a la salud mental de las personas que son víctimas de manera directa, pero también de las personas que son víctimas indirectamente, y ahí entramos todos nosotros, la sociedad en general. Promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y en su caso asistirlas en su regreso a su lugar de origen o en su repatriación, así como para prevenir la trata de personas y sancionar a quienes intervengan en su comisión. Tampoco existe esta promoción, ni mucho menos esta elaboración de convenios interinstitucionales en este tema de la trata de personas. En el seguimiento y evaluación de los resultados que se obtengan, pues no tenemos resultados, no nos reportarán, no hay resultados en el INEGI, no hay resultados en alguna otra página de gobierno respecto de esta trata de personas o este supuesto plan de acciones para poderla combatir. Nos dice que en la ejecución de los convenios y acuerdos intervendrá el Consejo de la Seguridad Pública y la Comisión Intersecretarial para prevenir y sancionar la trata de personas. Simplemente esta comisión intersecretarial no existe y el Consejo de Seguridad Pública no tiene en sus funciones y atribuciones lo referente a este tema de la trata de personas. Seguimos con este tema de la carencia de políticas públicas, aparte de los fiascos, aparte de las cuestiones inexistentes que nos dicen que se deberá informar y capacitar con perspectiva de género de derechos humanos y conforme al interés superior de la infancia sobre los conceptos fundamentales y las implicaciones de la trata de personas, así como de los instrumentos internacionales relacionados con la materia, al personal de la Administración Pública Federal relacionado con este fenómeno delictivo. No hay capacitación, no hay educación, no hay programas, no hay planes, no hay estrategias y por lo tanto, pues no hay voluntad de combatir este delito de ninguna manera. Bueno, y nos vamos a este otro que nos dice promover la investigación científica
y el intercambio de experiencias entre organismos e instituciones a nivel nacional, incluyendo organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Al respecto, he de decirles que en este caso, el CONACYT, que es la instancia gubernamental encargada de la investigación científica, no tiene ningún proyecto registrado respecto de la evaluación o seguimiento de estos temas. Respecto de las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos respecto de temas de protección a las niñas, niños y adolescentes, prevención de la violencia, prevención de la delincuencia, simple y sencillamente no somos tomados en cuenta por el gobierno. Los proyectos que llevamos a cabo deben ser sustentables, es decir, nosotros mismos generamos recursos, generamos también todos aquellos planes, programas y proyectos para llevarlos a cabo en la población de una manera presencial y efectiva, pero sin ayuda del gobierno y pues mucho menos con alguna supervisión. ¿Cómo nos va a supervisar alguien que no sabe del tema, que no sabe siquiera de qué trata esto? Informar a la población acerca de los riesgos e implicaciones de la trata de personas, los mecanismos para prevenir su comisión o revictimización, así como de las diversas modalidades de sometimiento para cometer este delito. Pues vemos que esto realmente no existe, es una falacia, es una tomada de pelo, es una burla que el gobierno hace tanto para las organizaciones de la sociedad civil, para los profesionales de la salud mental, sobre todo para las víctimas directas e indirectas y para la sociedad en general. Prevención con desinformación. ¿Podemos prevenir algo si estamos mal informados o estamos desinformados? Pues esto obviamente la respuesta es contundente. No. Informar y advertir al personal de las líneas aéreas, cadenas hoteleras, servicios de transporte público, restaurantes, bares, centros nocturnos, entre otros, acerca de la responsabilidad en que pueden incurrir en caso de facilitar o no impedir las conductas inherentes a la trata de personas, así como orientarlos en la prevención de estos delitos. Y en este tema les comento, algunas organizaciones civiles y también gente de voluntariado de la misma sociedad, nos hemos dado a la tarea de investigar en algunos de estos establecimientos en diversos estados de la República Mexicana. No tienen información, no tienen alguna capacitación, no tienen conocimiento de esta cuestión de prevención y por lo tanto, pues simple y sencillamente no lo hacen. ¿Por qué? Porque lo desconocen, porque no lo saben, salvo que las mismas organizaciones de la sociedad civil demos esa plática, demos esa orientación y demos esa información. Incluso también les comento, en el Estado de México actualmente se está trabajando con la Secretaría de la Mujer y también con la Secretaría de Desarrollo Social en un programa que se llama Alerta Naranja, en la cual algunos establecimientos que están cumpliendo con ciertas capacitaciones, con ciertos requerimientos, se les otorga pues esa distinción de establecimiento naranja para que en ellos se puedan resguardar aquellas personas que son víctimas de trata de personas, de violencia de género, de algún otro tipo de violencia, pero desgraciadamente son muy pocos. Orientar al personal responsable de los diversos medios de transporte acerca de las medidas necesarias para asegurar, en especial, la protección de las personas menores de 18 o mayores de 60 años de edad, indígenas, mujeres, así como de quienes no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de quienes tienen capacidades diferentes que viajen solas a través del territorio nacional o a través de fronteras internacionales. Pues es el caso real que lejos de que estas personas que operan servicios de transporte conozcan esta información, estén capacitados y sobre todo lleven a cabo esta prevención, vemos con profunda pena que a veces los mismos encargados de servicios de transporte son los que se encargan de llevar a cabo este tráfico de personas, delitos sexuales,
secuestros, violaciones, incluso homicidios. Hablando a través de esta cuestión del aspecto criminológico y aparte de lo que es el tema en específico, que es la trata de personas. Lejos de prevenir, pues estamos más que descubiertos, estamos más que expuestos, precisamente al no contar con esa información y al no existir prevención por parte de los dueños de estos servicios y también de lo que tiene que ver con la cuestión de transporte público, que vemos no hay una regulación tal en este sentido, por lo menos queda una intención, pero no hay alguna acción por parte de las autoridades. ¿Qué nos queda? Hacerlo a través de la sociedad civil, hacerlo a través de los profesionales de la salud mental, que podamos llevar a cabo la planeación de estos programas o de estos proyectos de información, de capacitación para la prevención de la comisión de estos delitos y sobre todo hacerles saber las responsabilidades en que incurren en caso de que no lleven a cabo esa prevención. Pero repito, sin información no lo podemos hacer. Sin voluntad, tampoco. Sin falta de recursos destinados que están etiquetados para estas actividades y que simplemente el gobierno federal los ha limitado y los ha escondido y no los quiere dar para estas actividades, pues estamos completamente al descubierto. También esta ley nos habla acerca de la inteligencia y estadísticas oficiales. La pregunta es, ¿realmente existen? Pues hemos visto que no, pero pues seguimos con este texto, con estas falacias legislativas, pero sobre todo de voluntad política y gubernamental. Recopilar con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás instituciones y organismos pertinentes los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de trata de personas, con la finalidad de publicarlos periódicamente, pero no nos dicen ni cuándo ni dónde. Entonces, si no hay esa obligación o si se van con esa laguna legislativa, dicen, bueno, en caso de que yo tuviera alguna estadística, algún dato importante que informar, pues la ley no me dice cuándo ni dónde. Y dice que dicha información deberá contener también de manera desagregada los siguientes aspectos. 1. El número de detenciones, procesos judiciales, número de condenas de traficantes y tratantes de personas y de quienes cometen delitos relacionados con la trata de personas en las diferentes modalidades. Sí existen estadísticas y registros a nivel delincuencial en distintas instituciones, pero algo específico respecto del delito de trata de personas no lo hay. Esto es de manera general, pero si nos vamos al tema específico de la trata de personas, no tenemos ese registro especializado. Nos dice también el número de víctimas de trata de personas, su sexo, estado civil, edad, nacionalidad, modalidad de victimización y en su caso calidad migratoria, tampoco existe de manera específica. Los datos correspondientes a las rutas y los métodos de transportación que utilizan las personas y organizaciones delictivas que cometen el delito de trata de personas tampoco existe, y esto tiene que ver precisamente con el tema de inteligencia. Y aquí hay una paradoja. La ley nos habla de inteligencia y estadísticas oficiales que precisamente los organismos del Estado deben llevar a cabo, deben aplicar. El Estado mexicano en el tema específico que estamos tratando no cuenta con inteligencia, es decir, no cuenta con servidores públicos capacitados o por lo menos asignados o comisionados para esta situación específica. Pero la delincuencia sí cuenta con este tipo de inteligencia, por eso se dan estos delitos, por eso saben horarios, días, fechas, lugares, incluso características específicas de personas a las cuales van a secuestrar, a las cuales van a extorsionar, a las cuales van a robar, a las cuales van a privar de la vida, a las cuales van a violar. Esa inteligencia sí la tiene la delincuencia. También, por último, nos dice aquella referente al tránsito fronterizo internacional relacionado con la trata de personas. Pero no nos dice si se refiere a la trata, al tráfico o a ambos. Es decir,
Esta ley pues está hecha para no cumplirse, para no tener ese resultado que se menciona al inicio, pero sobre todo es perjudicial para este tipo de personas o para estos grupos vulnerables que ya cada vez han sido mucho más. La utopía de la trata de personas. Y me sigo refiriendo a esta ley. Nos dice, diseñar y llevar a la práctica un programa de repatriación para las víctimas de trata de personas. ¿Cuál programa? También se hizo una investigación en las atribuciones y funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores y esto simple y sencillamente no existe, lo desconocen, no saben de qué estamos hablando si nos referimos a este programa de repatriación. La comisión elaborará un informe anual. Aquí sí es una obligación, pero pues, a este gobierno simple y sencillamente no le interesa, el cual contendrá los resultados obtenidos del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual no existe. Y este será remitido al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y al Congreso de la Unión. Y en caso de que existiera este informe anual y en caso de que existiera este programa y se lo remitieran tanto al presidente como al Congreso de la Unión, ¿para qué nos serviría? ¿Qué información nos darían? Si después de leerlo, obviamente, con esta cuestión tan grave, tan degradante de estas cifras que van en aumento, pues ya sabemos cuál es la respuesta, que nos dirían, pues yo tengo otros datos, ¿no? La cuestión es que ni siquiera esos datos los tienen. Importante también hacer esta diferenciación de lo que es la trata y el tráfico de personas. La trata se refiere a la explotación de la persona. No hay cruce de fronteras, es decir, esto es de manera local. Existe una relación por medio del engaño. Esto atañe a niñas, niños y mujeres, principalmente como víctimas. Los riesgos se presentan durante todo el tiempo, es decir, toda persona que habita en este país, en cualquier lugar que se encuentre y en cualquier horario, pues somos vulnerables para este tipo de conductas. Y también es importante mencionar que en ocasiones se realiza una transacción de dinero, es una especie de secuestro express, pero que si esto lleva a la detención de las personas que secuestran de manera express para obtener un dinero, una compensación, para poder liberar a la persona que han privado de su libertad para propósito de trata de personas, pues la Fiscalía, con su gran ignorancia y con su gran desatención a este tema, a estos temas, pues simple y sencillamente no tienen elementos para poder acreditar ni la trata de personas, ni el secuestro express, ni otra conducta delictiva. Y entonces, ¿qué pasa? Pues los delincuentes son liberados. Respecto al tráfico, esto se refiere a un traslado ilegal de inmigrantes. Aquí sí implica un cruce de fronteras. Normalmente hay consentimiento de la víctima, es decir, son engañados. Aquí, fíjense, a diferencia de la trata, los hombres son las principales víctimas. Los daños y riesgos se presentan durante el traslado, porque incluso no llegan a su lugar de destino y son privados de la vida, o simplemente son secuestrados literalmente por organizaciones de la delincuencia organizada y los obligan pues a ser parte de sus células, y en caso de que se nieguen, simple y sencillamente los privan de la vida. Y aquí necesariamente implica una transacción de dinero, es decir, venden personas para el trabajo y para otras situaciones, reiterando que aquí se refiere más al género masculino, y bueno, pues lleva tal vez no connotaciones sexuales, pero sí de explotación, de esclavitud y también de reclutarlos en las células de la delincuencia organizada. También algo muy importante que hemos saber, tanto abogados como no abogados, pero sí profesionales y gente de la sociedad civil interesada en poder por lo menos conocer estos temas y saber qué incluye este Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es, como su nombre lo dice, aquel plan que lleva a cabo el gobierno federal antes de que entre al ejercicio del poder
para que durante su periodo de ejercicio, pues precisamente se vayan viendo y conociendo esos avances o esos aspectos de desarrollo. Entonces, aquí por eso lo pongo en interrogante. Plan Nacional de Desarrollo, cuando no existe la prevención, ni siquiera la mención de trata de personas, y esto lo pueden checar ustedes. Pueden buscar en internet Plan Nacional de Desarrollo, leerlo letra por letra, que también si lo leen van a ver que la introducción es bastante penosa, una cuestión pues de lo que vemos día a día, de lo que habla el presidente de la República, denostando únicamente a las autoridades anteriores, haciendo ver que él es el único salvador y demás. Pero, ¿qué pasa con las personas víctimas, repito, directas e indirectas de la trata de personas? Pues simple y sencillamente ese discurso no nos sirve para nada. Vemos aquí otra nota muy importante y muy impactante de 2019 de la revista Forbes. Nos dice, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó a 5,245 posibles víctimas de este delito en un periodo de junio de 2012 a julio de 2017, es decir, en un periodo de 5 años. A través de averiguaciones previas o carpetas de investigación. Sin embargo, esta información no es fidedigna debido a que los informes por parte de las autoridades son deficientes. Ya vimos, no existen informes, no existen registros, no existe información. Simple y sencillamente, pues ellos tienen otros datos, ¿no? Más estadísticas, desgraciadamente, penosas y degradantes. 24.9 millones de personas son víctimas de la trata de personas en el mundo, cifra que equivale casi 3 veces a la población de Nueva York. Se calcula que por cada víctima de trata identificada existen 20 sin identificar, entonces me fui corto. Recuerdan en diapositivas anteriores cuando hablaba de las cifras oficiales y las cifras negras, los especialistas pues nos mencionan que normalmente la cifra oficial se triplica, pues aquí vemos que llega a la potencia de 20, de que de cada persona que es identificada, existen 20 sin identificar. En 5 años, lo que comprende de junio de 2012 a julio de 2017, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos identificó 5,245 posibles víctimas de delito de personas, de trata de personas en México. Porque también sabemos y nos hemos percatado en esta exposición que la trata es la actividad ilegal más lucrativa en el mundo después del tráfico de personas. Entonces, nos encontramos en una cuestión como si fuese un paraíso delincuencial para las personas que se dedican a estas actividades. ¿Por qué? Pues no hay prevención, no hay reportes, no hay informes, no hay investigación, no hay seguimiento, no hay sanción, no hay sentencia, no hay reparación del daño, hay impunidad, etcétera. Casi el 80% de las mujeres y niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual. Esto es gravísimo. Más del 80% de los hombres sufren explotación laboral y trabajos forzados. También ya lo mencionábamos. Los grupos más vulnerables a la trata de personas en México son mujeres, niños, personas indígenas, personas con discapacidades, inmigrantes y también personas de la diversidad sexual. 28 estados a fines de 2018 son los que han promulgado leyes contra el tráfico de personas. Es decir, no tenemos de manera completa esta legislación a nivel estatal. Pero, pues bueno, este delito se maneja también a nivel federal, entonces ahí hay una discordancia entre las autoridades del Congreso de la Unión y de los congresos locales que no se ponen de acuerdo y que el hecho también de sancionar este delito en materia federal y en materia local, pues los lleva a un desconocimiento, a una aberrancia, pero sobre todo a una cuestión bastante cínica en ese aspecto, pero sobre todo de burla, ¿no? Porque pues no saben cuáles son sus atribuciones, duplicar delitos, ¿para qué? Si ni siquiera hay prevención, si ni siquiera hay voluntad del gobierno mexicano para siquiera rendir un informe, obtener una cifra,
hacer investigación de este delito, especializar los cuerpos policiales, fiscales y demás autoridades que tengan que ver con esta persecución de delitos, pues eso y nada es lo mismo. 65 millones de pesos dedicó el gobierno federal en 2018 a las investigaciones y procesamientos del fiscal especial para violencia contra la mujer. Dinero que hoy en día, bueno, pues tal vez conforme a la cuestión de la austeridad republicana, pues no se ha gastado, pero pues tampoco existe esta fiscalía especial y tampoco existe una investigación común, no hay policías comisionados para investigar este tipo de delitos, tampoco profesionalizados porque este delito requiere, como ya vimos en el artículo 5º de la ley, tiene bastantes bemoles, bastantes cuestiones que encuadrar y entonces simple y sencillamente no están preparados y desconocen esta situación, por lo tanto están incapacitados para actuar. También se destinó por parte de este gobierno en 2018 21 millones de pesos a la unidad especializada para investigar el tráfico de menores, personas y órganos en la Fiscalía Especializada para el Crimen Organizado. Cuestión que hoy tampoco trabajan estas cifras, tampoco trabajan respecto a la investigación de este delito y obviamente pues ese dinero tampoco se destina. ¿Por qué? Pues porque hay prioridades del gobierno, ¿no? Tenemos un aeropuerto, tenemos un tren, tenemos una refinería que a la larga vamos a ver, bueno, sin esperar tanto tiempo sabemos que eso es de lo más infructuoso posible. La mayoría de las víctimas extranjeras del trabajo forzoso y la trata sexual en México son de Centro y Sudamérica, particularmente de El Salvador, temas que también debemos de tomar en cuenta porque México en este sentido pues es un país de tráfico y entonces vimos también que de las personas que llegan de otros países aquí también son captadas tanto para la trata como para el tráfico de personas. Hay un informe internacional también de esta dependencia que nos dice en México cuál es el récord de personas sujetas a la cuestión de trata de personas, perdón, y ahí vemos la gráfica del número de casos de 2015 a 2018, donde 2016 reporta que fue el año de más desapariciones. Respecto a las legislaciones estatales en materia de trata de personas, pues vemos aquí del lado izquierdo las personas los estados que tipifican el delito de trata de personas, que únicamente son 17 hasta estadísticas de 2018. ¿Y por qué 2018 si ya estamos en 2023? Bueno, esto en estadísticas y obviamente mucho menos en acciones, ni en voluntad política, ni en acciones sustantivas, ha cambiado. Y del lado derecho vemos las legislaciones que tienen ya la ley de trata local, que son únicamente 14. También importante, ya de lo platicado anteriormente, saber hacia dónde vamos en el tema de la trata de personas en México. Además de estas inconsistencias, de estas falacias, de estos engaños de la propia ley, pues vemos que detrás de la ley pues hay muchas otras cuestiones que incluso con esto pues a diario se ríen de nosotros, se ríen de la sociedad civil, se ríen de las víctimas, se ríen de los profesionales, se ríen de las víctimas directas e indirectas. ¿Por qué? Por estas cuestiones que vemos aquí en la diapositiva. Políticas públicas inexistentes. Ya mencionábamos que en el Plan Nacional de Desarrollo no existe el tema de la prevención de la trata de personas. Vemos que también existe nula voluntad por parte del gobierno federal en todas sus instancias. Gastos excesivos e inútiles para otras cosas inservibles en vez de aplicarlos para estos temas tan delicados. Corrupción e impunidad a grandes niveles también. Y pues nos dicen, no pasa nada, el pueblo bueno está muy contento, ¿no? Todo es culpa del neoliberalismo,
Aeropuerto y Tren Maya, también les comentaba la refinería que no refina, pues son las prioridades. Repudio a las organizaciones civiles que sí trabajamos. Y aquí hago un recordatorio y una cuestión que ha marcado precisamente la actividad de las organizaciones civiles que durante muchos años hemos estado trabajando. Incluso hay una ley federal de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, la cual simple y sencillamente ha sido censurada, clausurada, porque no hay ningún apoyo, ningún estímulo. Y el primer documento que firmó este personaje al sentarse en la silla presidencial fue: ningún recurso, ningún dinero para las organizaciones civiles. Entonces es de ahí que, lejos de apagar esas esperanzas, lejos de terminar con el trabajo de organizaciones civiles, nos ha fortalecido, porque hemos sido ahora autosustentables y autosostenibles a través también del trabajo conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible, para poder seguir trabajando en lo que el gobierno no quiere que se sepa, en lo que el gobierno no quiere que se trabaje, en lo que el gobierno no quiere gastar, en lo que el gobierno no quiere mejorar. En eso seguimos trabajando. Y este tema de la trata de personas es un tema en el cual organizaciones civiles, entre ellas Academia de Peritos en Ciencias Forenses y Consultoría Técnica Legal, estamos trabajando. Abrazos y no balazos, pues hemos visto cuál es el resultado de esta frase tan absurda. Y pues si esto es la esperanza de México, no me imagino cuál será la desesperanza. Entonces, esto es el estado actual del tema de la trata de personas, que obviamente pues tiene mucho que ver con la cuestión de salud mental en cuanto a víctimas, repito, directas, víctimas indirectas. Y bueno, pues un tema bastante amplio que nos podemos seguir hablando bastante tiempo, pero tenemos un tiempo establecido para esta plática. Yo les agradezco sinceramente su presencia, pero sobre todo su interés. Dejo mis datos de contacto para cualquier duda, comentario respecto al tema o cualquier otro tema jurídico que tenga que ver con temas públicos, de políticas públicas, con temas periciales, con temas de salud mental. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias por su presencia. Y pues devuelvo los micrófonos al Colegio de Profesionales de la Salud Mental, al cual agradezco por esta invitación. Y bueno, pues seguimos con otras dos pláticas bastante interesantes. Muchas gracias y buenas tardes.